La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. Hola amigos, bienvenidos a la regla del pomodoro. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Soy César Ricaurte y en este programa hablaremos sobre la minería, la gran salvación de la economía para el próximo gobierno. Para tratar de responder a esta interrogante en la regla del pomodoro de esta tarde, contamos con los siguientes invitados. Damos la bienvenida a Pablo Dávalos Aguilar, economista de la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo una maestría en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Obtuvo su doctorado PhD en economía en Grenoble Alpes de Francia y un postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue viceministro de Economía en el año 2005. Ha sido y es profesor universitario de pregrado y de posgrado en varias universidades del país, en el exterior. Gracias por estar con nosotros, Pablo, en esta tarde. Muchísimas gracias, César, por la invitación y un agradecimiento también a todas las personas que se conectan y están con nosotros en este programa. Muchas gracias también. Gracias, Pablo. Y damos la bienvenida también a Jaime Carrera, conocido analista económico, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal del Ecuador. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros en la regla del pomodoro. Gracias por la invitación, César. Un gusto estar en este programa. Y finalmente también esperamos que nos acompañe Salvador Quispe, ingeniero y exprefecto de Zamora Chinchipe. Y esperemos que se nos una en pocos minutos. Le doy el paso a Gisela Rojas, nuestra compañera, quien nos ofrecerá un resumen sobre los hechos relevantes en cuanto al tema minero desde la perspectiva económica. En este programa un poquito vamos a dejar de lado el tema ambiental y social, lo vamos a topar en otro programa futuro, pero queríamos también analizarlo desde la perspectiva económico-política. Exactamente. Hola, gracias, César. Bienvenidos a nuestros invitados y a quienes nos acompañan en este nuevo episodio de la regla del pomodoro. En julio de 2019, el subsecretario de Calidad Ambiental en la minería, Carlos Velasco, afirmó que el país vivía un boom minero y que el Ejecutivo luchaba para frenar la actividad ilegal y resguardar el entorno natural. Así, Ecuador vio en la minería un motor de desarrollo nacional, esperando que su contribución al PIB saltara del 1.25% en 2017 a más del 4% para 2021. Por otro lado, los productos mineros representaron más del 50% de las inversiones en 2018, lo que supuso 742 millones de aporte. Este año, a pesar de la pandemia del coronavirus, entre enero y agosto de 2020, el Banco Central registró exportaciones mineras por 410 millones de dólares, pese al confinamiento por la pandemia. Esto significa un incremento del 54.8% en comparación con el mismo periodo en 2019. Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, recordemos que 4 mujeres y un menor de edad fueron sepultados por un derrumbe en una mina en Esmeraldas. Este hecho volvió a dejar en evidencia el supuesto descontrol que existe en la frontera en cuanto a la minería ilegal. Con estos hechos recientes y datos preliminares, César, vuelvo contigo para abordar este urgente tema. De contexto, entonces hay una primera abordaje acerca de este tema que quisiéramos preguntar a nuestros invitados. Lo primero es si se puede hablar de un boom minero. El Ecuador se va a convertir en o se está convirtiendo en una potencia minera, y eso va a significar un impulso a la economía del país, alicaída después de varios años de ajustes y bueno, obviamente de toda esta crisis de la pandemia. Y por otro lado, esa dicotomía entre minería legal e ilegal, ¿no es cierto? ¿Qué escenario, qué nos plantea económicamente este escenario de economía legal versus economía
ilegal. Y bueno, comienzo entonces este segmento invitándole a Pablo Dávalos que haga una primera intervención. Luego, Jaime, te voy a invitar a ti que nos ayudes con tus respuestas. Pablo, entonces, en este momento. Bien, muchas gracias, César. Yo creo que tenemos que matizar, tenemos que mirar con perspectiva y sobre todo tenemos que referirnos a los datos de la economía del país. Los datos más actualizados son los datos del Banco Central del Producto Interno Bruto sectorial para el año 2019. ¿Qué nos dicen esos datos del Producto Sectorial del Ecuador, del PIB sectorial? Nos dicen que el PIB sectorial más importante, que en este momento estoy revisando justamente los datos, corresponde a manufactura. Manufactura representa el 13% del PIB del país, ¿no? Luego de manufactura, otro sector muy importante es el sector de la construcción, con el 10,9% del Producto Interno Bruto. Luego comercio con el 9,4% del Producto Interno Bruto y luego enseñanza, servicios sociales y de salud. Es decir, en estos cuatro sectores nosotros tenemos alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto. Si nos vamos a la minería está registrada dentro del petróleo. Se llama petróleo y minas, el sector que aporta a la minería. Y ese sector representó el año 2019, petróleo incluido, 5,6%. Si nosotros le quitamos el petróleo a este sector, si nosotros le quitamos el petróleo y minas, queda aproximadamente un 0,6%, entre un 0,4 y un 0,6% de aporte de la minería al PIB. En otras palabras, tiene menos importancia, por ejemplo, que la pesca, que tiene el 0,5% de aporte al país. Es uno de los sectores conjuntamente con el servicio doméstico, por ejemplo, comparten el mismo porcentaje. Es decir, su aporte real al Producto Interno Bruto es mínimo. Realmente es mínimo. Estamos hablando de menos de un punto porcentual. Estamos hablando entre 0,3 y 0,4%. Y hacemos referencia a los datos del Banco Central, que son los datos del año 2019. Si nosotros nos vamos a los datos de las empresas mineras, por ejemplo, tenemos las empresas más importantes, ¿cuáles son? Ecuacorriente, Somilor, Veloro, Concermin, Cormi Rey S.A., Aurelian, Minauripe S.A., etcétera. Nosotros vemos que estas empresas el año pasado tuvieron un ingreso conjunto declarado al SRI de 96 millones de dólares, ¿no? Y declararon un impuesto a la renta, todas en conjunto, de 2.653.000 dólares, ¿no? Que representó el 2,75% de sus ingresos. Por ejemplo, Ecuacorriente tuvo un pago de impuesto a la renta de 2,39% con respecto a sus ingresos, Somilor 4,88% de impuesto a la renta con sus ingresos, Veloro 1,99%, Concermin 0%, Cormirrey 2,48%, Aurelian 0,12%, Minauripe 1,68%. Es decir, el aporte de estas empresas al impuesto a la renta es mínimo. Si nosotros comparamos el aporte del impuesto a la renta, los 2 millones, comparados con el conjunto de lo que significa la recaudación fiscal, alrededor de unos 14,5 mil millones de dólares para el año 2019, representa más o menos el 0,001%. Y comparado con el PIB, se hace muchísimo más bajo. En consecuencia, lo primero que nos dicen los datos, independientemente de cualquier posición que uno tenga a favor o en contra, es que, en primer lugar, la minería no es un sector económicamente relevante para el país. Es un sector cuyo aporte a la riqueza nacional es mínimo. Segundo, tampoco es un sector relevante en el pago de impuesto a la renta. Su aporte es absolutamente marginal. Recordemos que en impuesto a la renta en el año 2019 se recaudaron un poco más de 4.000 millones de dólares y las 6 principales empresas mineras de esos más de 4.000 millones aportaron 2 millones.
Gracias. Entonces ya puedes establecer la relación entre impuesto a la renta y productividad, etcétera, sin tomar en cuenta otros aspectos, y con esto termino, que tienen que ver con lo que los economistas denominamos las fallas de mercado, que son los costos de remediación y mitigación, los costos de oportunidad, los precios sombra, y ahora lo que tenemos que incorporar como mitigación al cambio climático, ¿no? Bien, con esos datos entonces creo que se puede debatir sobre la minería. Gracias. Perfecto. Gracias, Pablo, por aportar esos datos. Vamos a retornar con algunos de los aspectos que has señalado. Jaime, por favor, ¿cuál es tu visión acerca de la minería como un sector relevante para la economía nacional? Se ha hablado de que tenemos un boom, o vamos a vivir un boom minero, pero los datos que señala Pablo nos hablan de una realidad que todavía, por lo menos todavía, no se concreta. Bueno, yo creo que cabe en este momento hacer algo de historia, ¿no? Cuando se está comenzando a hablar del boom minero, recordemos que en los últimos 50 años el Ecuador dependió en gran medida del petróleo. En términos corrientes, en los últimos 50 años las exportaciones de petróleo fueron de 184.000 millones de dólares a valores corrientes de cada año. Y también en los últimos 50 años, a pesar de tener petróleo, el Ecuador se endeudó en cada momento y también no pagó las deudas en cada momento. Y el petróleo y la deuda en el último medio siglo ha hecho que el Ecuador no realice los esfuerzos necesarios para tener una economía próspera, moderna, en crecimiento. Dicho de otro modo, la dependencia del petróleo y de la deuda ha anulado los esfuerzos de la sociedad para crecer, para valerse por sus propios medios, para constituir una sociedad competitiva, una sociedad que genere trabajo, que sea mejor. Y por el contrario, el petróleo generó desajustes fiscales y deuda pública y constantes desequilibrios en la economía. Dicho esto, hablar de un boom minero que podría salvar al país en el futuro sería un error histórico para el Ecuador. El Ecuador actualmente tiene problemas que se han agudizado por el impacto de la pandemia. La economía en este año va a decrecer algo menos del 10%. El déficit fiscal a fin de año va a estar en alrededor de 7.500 millones, casi el 8% del PIB. Cifras parecidas los va a recibir el próximo gobierno. El próximo gobierno va a recibir un déficit de alrededor de 6.000 millones de dólares, una economía que algo se va a recuperar y con desajustes económicos, fiscales y sociales de gran magnitud. Pensar que un boom petrolero, un boom minero va a salvar la economía en el próximo gobierno es un error para el Ecuador. El Ecuador, al margen de lo que se pueda obtener en recursos mineros, lo que tiene que hacer en el futuro es valerse por su propio esfuerzo. Tiene que ajustar las cuentas públicas para equilibrarlas. Tiene que atraer inversiones para que la economía crezca en el futuro. Estamos en un Ecuador competitivo, más productivo, un Ecuador que sea capaz de reformarse en sus visiones del desarrollo y no seguir dependiendo de los recursos naturales. Eso no quita que se impulse el sector minero, sin duda, porque eso va a ser una fuente de atracción de inversión extranjera, de generación de trabajo, de aporte del recurso para el fisco y para la economía, en la magnitud que sea menester en el futuro, porque es incierto, pero de ninguna manera va a tener la abundancia que se cree. Si es que van a haber recursos mineros en el futuro, estos deben emplearse en un contexto de responsabilidad económica y de responsabilidad fiscal. Jamás podemos volver en el futuro
a incurrir en los errores del pasado. Utilizar los recursos naturales para desequilibrar la economía, para endeudar el país, para generar desajustes fiscales. No, esa ya no debe ser la situación del Ecuador en el futuro. Hay que aprender las lecciones del pasado y reflexionar en los retos que tiene el Ecuador en el futuro y en los problemas económicos, fiscales y sociales que se han agudizado con la pandemia. En el Ecuador, en el futuro, debemos pensar en salir adelante con el esfuerzo nacional y no pensando en que un boom petrolero, un boom minero puede salvar a la economía del país. Gracias, Jaime, por esa primera intervención. Creo que hay digamos, un acuerdo en el sentido de que no hay un boom minero en el país en este momento, no es la panacea para nada a los problemas económicos del país. Y dentro de este primer segmento, Pablo, para complementar un poco las respuestas anteriores, tú señalabas, dejaste flotando la idea de que incluso los costos, ¿no es cierto?, de la minería, indirecto, de esos costos, creo que los decías costos de mercado, bueno, ya nos aclararás del término económico que señalaste, yo no soy economista, comprenderán, pero todos esos costos de mediación, de impacto ambiental, de cambio climático, etcétera, etcétera, podían significar que la minería, los costos de la minería podían ser más altos al final del día para el país que los ingresos que se genera de parte del sector. Eso, y ¿tú no crees que lo que está pasando en este momento con esos pocos ingresos es que está en una fase inicial de desarrollo del sector minero? Sí, César, y eso que no te he nombrado los conceptos todavía más difíciles, más abstrusos, como el concepto de internalización de las externalidades negativas, ¿no? Efectivamente, la actividad minera, al menos ahora en el siglo XXI, forma parte de lo que se denomina la economía de los servicios ambientales y la economía ambiental. Sin embargo, el mercado ambiental es un mercado aún en desarrollo, aún en proceso, por lo que hay muchísimas fallas de mercado. Al no ser un mercado muy desarrollado, los actores que entran a este mercado aprovechan las fallas de mercado en beneficio propio. Una de las fallas típicas de los mercados ambientales tiene que ver con la contaminación, por ejemplo. Los actores privados no quieren asumir el costo de remediación y de mitigación de la contaminación. Entonces, al no querer asumir eso, nosotros los economistas tenemos algo que se llama el impuesto piguviano, es decir, un impuesto que de una u otra manera corrija esa asimetría de actores, de empresas que provocan contaminación, que pasan sobre el límite de la denominada contaminación óptima, provocan efectos de spillover, de derrame por las externalidades al conjunto de la sociedad. Viene el impuesto piguviano y les dice, no señores, esto representa tanto. Pero ahora nosotros estamos frente a un debate que es un debate muy importante, es un debate que poco a poco nos está a los economistas, si tú quieres, exigiendo a realizar esfuerzos de tipo teórico que tiene que ver con el calentamiento global. Es decir, ya no solamente los costos de mitigación y remediación ambiental, sino cuánto se deja de capturar en carbono. Hay mercados de carbono, la Unión Europea ha desarrollado varios indicadores para los mercados de carbono, entonces cuando se desbroza la maleza, los bosques y demás para poder abrir la mina, se está dejando de capturar carbono y ahora eso tiene un costo, ¿no? Y las empresas mineras no quieren pagar ese costo, no quieren, si tú quieres, asumir ese costo. Otro tiene que ver con los denominados costos de oportunidad. Tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos, por ejemplo, de ecoturismo, etcétera. Al desalojar esos proyectos de ecoturismo y concentrar esos territorios en la minería, estamos perdiendo actividades económicas alternativas que son incluso más intensivas en mano de obra y conjuntamente con esos costos de oportunidad vienen los precios sombra, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que hoy se utiliza para tratar de hacer lo que se llama valoración ambiental, sobre todo en el caso de los proyectos mineros. Y conforme se realiza la valoración ambiental, los impuestos piguvianos y demás son cada vez más altos y con un agravante más. El agravante más es que conforme se incorporan más minas a la actividad minera,
¿no? Digamos que el Ecuador finalmente desarrolla todos los proyectos mineros que tiene. Esas minas se convierten en commodities, esos productos minerales se convierten en commodities, y cuando entran al mercado mundial producen sobreoferta de commodities, ¿no? Y ahí vienen en cambio las variaciones de precio. Caen los precios de los commodities justamente porque se van incorporando cada vez más regiones del mundo a la producción de cierto tipo de minerales, ¿no? Entonces, esos minerales se utilizan para emitir papeles que se llaman derivados financieros sobre commodities, ¿no? Básicamente se producen para eso, para los mercados especulativos financieros. Entonces, es el país el que tiene que aportar, soportar los costos de remediación y de mitigación, tiene que también soportar los costos de oportunidad. Y sin hablar de los marcos jurídicos, que al menos que en el caso ecuatoriano siempre implican lo que se denomina la consulta libre, previa e informada, que además es vinculante de acuerdo a la Constitución, ¿no? Entonces, es un tema complejo, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que tiene muchos vectores, no es un tema tan simple como para decir van a venir unos dólares y con esos dólares resolvemos cierto tipo de problemas, en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, implica muchísima, muchísima complejidad y hay que abordarlo en esa complejidad. Gracias, Pablo. Jaime, quisiera tu opinión al respecto de estas complejidades que significa el fenómeno minero. Y algo que se nos quedó de la anterior pregunta que les había planteado, ¿no es cierto?, que es minería legal versus minería ilegal. Muchos análisis hablan de que una disminución o no impulsar el sector minero legal va a significar una cierta desarrollo de la minería ilegal, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Cuál es tu visión, Jaime, al respecto? Tanto del tema ambiental, de lo que ha planteado Pablo, como de esta dicotomía legal o ilegal. Si es que es cierta esa dicotomía o tiene algún tipo de falacia. Bueno, el Ecuador en la época post-pandemia tiene que pensar en reconstruir la economía, reconstruir el fisco, reconstruir los sectores sociales y diseñar un modelo que le permita al Ecuador crecer en el futuro a tasas elevadas, no menores del 5%. Y esas tasas se consiguen con inversión, se consiguen con un ambiente macroeconómico sano, con cuentas equilibradas, con un ambiente adecuado para que vengan inversiones. Esa va a ser la única manera de reducir los niveles de desempleo, de pobreza, de informalidad, que van a ser de gran magnitud, que ya son de gran magnitud y van a ser de gran magnitud en el futuro. Para enfrentar este entorno, además de los esfuerzos nacionales que tiene que hacerse para equilibrar las cuentas públicas y atraer inversiones y hacer el Ecuador más competitivo y productivo, el aporte de la minería en un contexto de responsabilidades económicas y fiscales va a ser importante, sin duda. Y el aporte de la minería tiene que darse en un contexto de un manejo de la minería responsable. Esa dicotomía entre minería ilegal o minería legal tiene que superarse. Es importante que se explore el sector minero dentro de la legalidad, sin ninguna duda, y dentro también de guardar los equilibrios ambientales. Sin duda que producto antes de la pandemia y producto de esta pandemia, cuidar el medio ambiente en el futuro va a ser fundamental. No cabe duda en ese sentido. Y explorar la minería cuidando el medio ambiente es un aspecto que tiene que inevitablemente cuidarse en el futuro. Para eso se han desarrollado tecnologías y hay una serie de elementos que se pueden observar. Entonces, el Ecuador debe plantearse la minería responsable, legal y responsable, preservando las cuestiones ambientales y en un marco de sostenibilidad económica y fiscal
responsable. Ese debe ser la visión del Ecuador del futuro. La minería sí, porque va a aportar. Este es un país que tiene grandes carencias. Sacarlo adelante en el futuro va a ser una tarea muy compleja, muy difícil. Y descartar el aporte de la minería responsable no cabría. Pero sí hacerlo en un marco de equilibrio, de guardar la preservación ambiental, de observar la legalidad y sobre todas las cosas, de guardar la estabilidad económica y fiscal. No caer, como lo dije antes, no caer en la tentación de volver a depender de la minería, que no va a ser de la magnitud que se cree, pero si así lo fuese, caer en la tentación de volver a depender de la minería, desplazando el rigor fiscal y los esfuerzos nacionales que tienen que existir para progresar. El Ecuador no va a progresar en el futuro sin el esfuerzo de todos, sin el sacrificio de todos. Ese va a ser el gran reto del país. Gracias, Jaime. Vamos al segundo segmento y un poco quiero introducir el tema de los planes económicos de los candidatos. Se está mirando en general los candidatos a la presidencia. Recordemos, tenemos elecciones en febrero del año próximo, ¿no es cierto? Primera vuelta, abril, en la segunda vuelta del nuevo gobierno se posesiona en mayo, ¿no es cierto? Hay una mirada real a estos problemas económicos. ¿Cómo pueden ustedes medir o valorar más bien los planes económicos de los candidatos y su visión acerca del aspecto que nos trae a este programa, que es el aspecto minero, el desarrollo minero o la minería como una posible panacea? Y antes de darles el paso, voy a comenzar ahora por Jaime, luego con Pablo, ¿no es cierto?, para invertir el orden. Tenemos problemas con Salvador, lo veo en la sala, ¿no es cierto? Producción me puede informar si es que Salvador, veo que no se logra conectar, está en la sala, pero no teníamos un tercer invitado que era Salvador Quispe. También quiero saludarle a Benito Bonilla de Fundación Pachamama, que nos dice: en este foro hacen falta voces de mujeres y de afectados por el desarrollo de actividades mineras. Será la próxima. Gracias, Beno, por tu comentario. Sí, efectivamente teníamos previsto tener una mujer por lo menos en este foro, pero fue muy complicado, temas de producción simplemente. Y claro, habíamos advertido que íbamos a tratar más bien la perspectiva económica de la minería, y en el futuro será, pues vamos a tratar también, por supuesto, los temas sociales y ambientales, las afectaciones que pueden estar sufriendo comunidades. Entonces, bueno, vamos, por favor, Jaime, la valoración tuya de los planteamientos de los candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, acerca de la minería y de los problemas en general, de los problemas económicos que debe afrontar Ecuador, los retos para el próximo gobierno. Primero Jaime y luego Pablo. Bueno, César, hay una gran dispersión de los candidatos, ¿no? Y eso nos lleva a una gran confusión. Yo no he podido ver, salvo una que otra excepción, planes de gobierno que sean serios, que realmente se sustenten en un real conocimiento de la realidad nacional y que planteen propuestas que le lleven al país de manera seria hacia salir de la crisis y conducirse por los caminos del desarrollo. Esta dispersión más bien crea confusión. En algunos ni siquiera hay planes, o hay planes muy ligeros que no topan las realidades nacionales. Y es lamentable para el país. Es lamentable que haya candidatos que aspiran a la presidencia sin tener la menor idea de la realidad nacional, de lo que van a enfrentar en el futuro, de los rigores y transformaciones que requiere el país para sacarlo adelante de esta crisis y conducirlo por los caminos del desarrollo. He visto uno que otro plan que más o menos plantea alguna idea
sobre la realidad económica y lo que hay que hacer. Pero en general, César, es lamentable que caigamos en los mismos errores del pasado, ¿no? Tomar la presidencia como algo tan simple y no entender que conducir un país es conducir una sociedad, que ser presidente implica inmensa responsabilidad, conducir todo un Estado, hacerlo crecer, procurar el bienestar de la sociedad, reducir la pobreza, la informalidad, es decir, hacer que todos en el futuro tengamos un nivel de bienestar adecuado, de una u otra manera, en mayor o en menor magnitud. Es deplorable lo que está pasando en el Ecuador. La carencia de planes sólidos, de planes viables, de planes responsables, salvo una cuarta excepción. Y eso hace que haya un desconcierto en toda la sociedad. ¿Por quién se vota? Si no se tiene ideas claras de lo que los candidatos quieren hacer. Y muchos de ellos, incluso, o algunos, los más responsables, a lo mejor no le dicen a la sociedad lo que se debe hacer. Porque si le dicen a la sociedad lo que realmente se debe hacer, seguramente la sociedad no va a votar por ellos. Pero si alguien le dice a la sociedad que va a tener un país de jauja, que va a tener una vida gratis y felicidad gratis, o que va a tener un sueldo gratis para progresar, allí seguramente va a ser elegido. Entonces estamos en una situación realmente complicada en el país, en donde decirle a la sociedad los esfuerzos que tiene que enfrentar para salir adelante, seguramente no da votos, pero decirle a la sociedad que le van a regalar todo y que no va a tener necesidad de hacer ningún esfuerzo, seguramente eso da votos. Esa es el dilema del tranvía de la sociedad, que no hemos logrado vencer, y ojalá logremos vencer en esta ocasión diciendo la verdad al pueblo. Gracias, Jaime. Pablo, voy contigo. Tenemos también interacciones en redes sociales. Gustavo Cardoso nos señala: en el mayor proyecto en explotación minera en Ecuador, Fruta del Norte, el Lundin Gold, destina menos del 0,1% en restauración ambiental. Dice Gustavo, no existe minería responsable. Nos pueden dejar sus comentarios, por supuesto, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube también. Pablo, voy contigo. Está silenciado. Ahí está, perfecto. Bien. Gracias. Con respecto a tu pregunta, César, yo pienso que podríamos concentrarnos básicamente en los tres candidatos más importantes que en este momento las encuestas los definen como tales, y que de una u otra manera condensan el debate sobre lo que significa la actividad minera y todo lo que dicen sus planes de gobierno al respecto, ¿no? Tendríamos ahí tres posiciones. Tendríamos que el candidato que se opone a la minería y que le inscribe dentro de un discurso que es el discurso del extractivismo, y su práctica y la propuesta que tiene ese candidato es totalmente anti-extractiva, como además lo ha demostrado toda su carrera política, es Yacu Pérez. Yacu Pérez creo que es el único que ha puesto en el debate de su campaña presidencial el tema de la minería, vinculándolo a todo lo que es el extractivismo. Recordemos que el extractivismo va mucho más allá solamente de la minería. En ese sentido, es probable, al menos si Yacu Pérez gana, es probable que las actividades mineras no tengan mayor futuro, al menos tal como están planteadas, y si Yacu Pérez finalmente llega a la presidencia, es lo que podemos decir. En otras palabras, no hay ningún escenario posible de desarrollo minero en el supuesto de que Yacu Pérez gane la presidencia. Al otro extremo está Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es empresario, es banquero, es partidario de los equilibrios fiscales del Fondo Monetario Internacional, es neoliberal. Él sí está absolutamente de acuerdo con las empresas mineras, él está totalmente de acuerdo con el desarrollo minero. Probablemente en el caso de que gane Guillermo Lasso, el gobierno de Guillermo Lasso va a impulsar muchísimo desde el Estado la actividad minera, con todos los conflictos políticos
sabemos que eso significa. En la mitad tenemos a Andrés Arauz. Andrés Arauz, que proviene del proceso de Revolución Ciudadana, que en este momento está liderando todas las encuestas, ha sido muy cauto con respecto al extractivismo, porque el extractivismo fue justamente la piedra de toque y el punto de conflicto con los movimientos sociales cuando la Revolución Ciudadana estuvo en el poder en el periodo 2007-2017. En consecuencia, creo que va a ser más prudente, creo que de pronto puede generar legislación que implique más remediación ambiental, no creo que abra más la frontera minera, tanto la frontera metálica cuanto la frontera petrolera. Entonces, esos son, creo yo, los principales ejes, si tú quieres, una posición absolutamente antiminera por el lado de Yacu Pérez y totalmente ecologista, una posición totalmente neoliberal empresarial de Guillermo Lasso y una posición intermedia que va a tratar de mediar entre esas dos posiciones extremas, que será la posición de Arauz. Es lo que te puedo decir, querido César. Correcto, gracias. Con respecto a la minería ilegal, que tienes razón que no pudimos responder, yo pienso que deberíamos buscar un mecanismo de criminalización, porque la minería ilegal está vinculada al narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí habría que hablar en acuerdos internacionales con el Gafi, con la DEA, etcétera, para criminalizar la minería ilegal e impedir que el narcotráfico se convierta en una plaga para nuestra sociedad. Con eso termino entonces lo que se había quedado pendiente con respecto a la minería ilegal. Muchas gracias, César. Gracias, Pablo. No sé si, Jaime, ¿quieres comentar algo sobre el tema de la minería ilegal? Bueno, la minería ilegal no debe existir, debe ser penalizada, ¿no? Debe ser absolutamente penalizada y con todas las consecuencias negativas que trae para el Ecuador. Allí está metido el vandalismo, está metida la delincuencia, está metida la degradación ambiental, que es mucho más profunda con la minería ilegal. Es que la minería ilegal debe absolutamente ser proscrita en el Ecuador y penalizada. No hay ninguna duda. Y tiene que haber minería legal y responsable. No puede negarse a esa oportunidad. Esa es una oportunidad que el Ecuador no debe descartar ante sus carencias, ¿no? Dentro de un marco de equilibrio ambiental y dentro de un marco de aporte a lo que requiere el país para en el futuro atraer inversiones, generar trabajo y hacer crecer la economía en la magnitud de que la minería legal pueda aportar en esa dimensión. Gracias, Jaime. Las denuncias sobre los efectos provocados por la minería a gran escala son múltiples en las provincias donde están asentados los proyectos mineros, principalmente ubicados en Azuay, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe y zona de Santiago. También, por supuesto, en la provincia de Imbabura. Por ejemplo, se ha denunciado que zonas como el Chocó ecuatoriano, considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, continúan bajo la amenaza a su biodiversidad por la reactivación de proyectos mineros. Este año, Contraloría realizó 2 exámenes especiales de los proyectos mineros de gran escala, Mirador de Cobre y Fruta del Norte de Oro, ambos ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe. Las auditorías concluyeron que hubo una falta de control de las autoridades del gobierno respecto al tratamiento de las fuentes de agua por parte de la empresa minera china Ecuacorriente, por un lado, y de la compañía canadiense Lundin Coal, concesionaria de la mina Fruta del Norte. Frente a esto, lo que les pregunto es, más allá de lo que planteaban tanto Jaime como Pablo, ¿no es cierto?, sobre los planes de los candidatos. Tenemos ya una realidad en este momento de grandes proyectos mineros, ¿no es cierto?, que se están desarrollando en buena parte del país. ¿Cómo miran ustedes los desafíos que va a tener el próximo gobierno, la próxima administración, para regular y exigir transparencia a los actores internacionales, a estas compañías mineras chinas, canadienses, que operan ya en el Ecuador y que podrían estar o estarían incumpliendo con las condiciones de cuidado ambiental? ¿Cómo hacer para proceder a una mayor, como decimos, regulación y mayor transparencia del sector?
Pablo, voy primero contigo y Jaime luego, posteriormente. Evidentemente, César, el extractivismo implica conflictividad. O sea, eso está demostrado en la literatura científica que analiza este tipo de problemáticas, evidentemente, ¿no? Es decir, cuando una sociedad apuesta por el extractivismo, termina apuesta por la conflictividad, porque toda política extractivista implica mal o bien desalojo territorial, implica huella ecológica, implica pasivos ambientales, implica contaminación y además genera un deterioro en las condiciones de vida, sobre todo en las poblaciones que están muy cerca de las áreas de desarrollo minero. O sea, eso forma parte, creo yo, este momento de la evidencia que se ha recolectado en todas las estrategias, de todas las dinámicas que tienen que ver con el extractivismo. Pero eso es el extractivismo y la conflictividad, y de otra parte tenemos lo que se llama la teoría de los contratos. Cuando se establece un contrato, por ejemplo, los actores tienen que respetar el contrato para que haya seguridad jurídica en una sociedad. El problema de las empresas mineras es que no respetan el contrato, y curiosamente no respetan el contrato, y cuando los estados les solicitan que respeten el contrato, las mineras se van a los tribunales de conciliación y arbitraje y señalan que han sido afectadas por decisiones estatales, lo cual generalmente no es cierto. Entonces, para remitir a la teoría de los contratos, creo yo, habría que, uno, remitirse al contrato, a la seguridad jurídica, y dos, a la Constitución. Tenemos que otra vez garantizar, respetar y remitirnos siempre a la Constitución. Y a partir de ahí, de la Constitución y de la teoría de los contratos, de la seguridad jurídica, si estas empresas mineras como Lundin, como Aurelian, no han cumplido, simplemente habrá que cerrar esos contratos. Punto. El Ecuador tiene que ser un país en el cual los actores económicos respeten los contratos. No se pueden establecer prebendas, porque además es corrupción. Si una empresa dice que va a hacer A, B, C o D, y finalmente no hace ni A, ni B, ni C, ni D, y el Estado es connivente con la empresa, el Estado le perdona a la empresa, eso es corrupción. Eso es corrupción, eso es anomia además, y eso implica inseguridad jurídica. Entonces, para proteger la seguridad jurídica, para proteger la vigencia de los contratos y para evitar la corrupción, hay que auditar los contratos con las empresas mineras. El próximo gobierno tendrá que hacerlo, y si las empresas mineras no han cumplido con lo establecido, con los contratos, hay que cerrar esos contratos, cerrarlos y decirles muchas gracias, ustedes no han cumplido, hasta luego, porque las leyes tienen que cumplirse, pues la Constitución tiene que cumplirse, creo yo, a rajatabla, ¿no? Ese me parece el camino para construir una sociedad de seguridad jurídica. Gracias, Pablo. Jaime, voy con tu respuesta, por favor. Bueno, transparencia. En el tema minero es muy importante que los contratos y la intervención en la minería observe los estándares internacionales con rigor, ¿no? Porque el Ecuador no es el único país que tiene minería, ¿no? Lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tienen muchos otros países en el mundo. Y muchos países en el mundo han alcanzado cierto grado de desarrollo con la responsabilidad en el uso de los recursos naturales. Y en el Ecuador eso no puede ser la excepción. En la minería es imperativo observar los estándares internacionales, por una parte, y el aspecto esencial en la inversión extranjera en minería y en todo tipo de inversión extranjera es la seguridad jurídica, sin ninguna duda. El Ecuador, si quiere progresar en el futuro, va a requerir al menos unos 5.000 millones de dólares al año de inversión extranjera directa. Recordemos que el Ecuador tiene una economía dolarizada aún más, y no va a haber forma de progresar si no fluyen dólares de inversión extranjera directa. Y entre otras, la minería es una fuente de inversión extranjera. Y en esa dimensión, la seguridad jurídica es fundamental. Es fundamental para garantizar el cumplimiento de los contratos, para garantizar la propiedad, los derechos y en general todas las garantías que tiene que tener una inversión. Ese es un aspecto en el que el Ecuador debe trabajar.
en institucionalizar la seguridad jurídica del país de manera general. Sin seguridad jurídica institucionalizada, aquí no va a haber inversión extranjera directa, ni en la minería, ni en cualquier campo. Y sin inversión extranjera directa es muy difícil que el Ecuador pueda crecer y desarrollarse. Esa es una tarea de todos, al margen de cualquier visión ideológica, política, de manera transversal a todos los pensamientos de la sociedad. La seguridad jurídica para las inversiones, no solo extranjeras, sino nacionales, es fundamental para el desarrollo del Ecuador en el futuro. Gracias, Jaime. Y justo quisiera, Pablo, repreguntarte al respecto de lo que acaba de señalar Jaime. ¿No es cierto? Jaime dice, el país necesitaría 5.000 millones de dólares de inversión extranjera al año. Si no es en la minería, ¿en qué sectores dirías tú que el país debería privilegiar la inversión extranjera? Recuerdo a la novela de Beckett sobre Esperando a Godot, no sé si la has leído, César Ricaurte. En Esperando a Godot, los personajes pasan toda la novela esperando a que llegue un personaje que nunca llega. Entonces, la inversión extranjera casi nunca va a llegar a nuestro país, no la necesitamos, nunca la hemos necesitado, ha sido siempre mínima la inversión. La única vez que tuvimos una inversión extranjera directa potente fue en el año 2001 y 2002, cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados. Fuera de esos años, la inversión extranjera directa ha sido mínima y el país duplicó su Producto Interno Bruto en el año 2006 al año 2017 de 50.000 a más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Pero tenemos una inversión oculta, una inversión que no se le ve, una inversión que va directamente a la función consumo de la economía, que son las remesas de migrantes. Las remesas que envían los migrantes, de los últimos datos, están en alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no? Y son flujos que el país recibe y van directamente a la función consumo, y como todo economista sabe, el efecto multiplicador de la función consumo es enorme sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? De hecho, las empresas se mueven por el consumo, las empresas venden a alguien, venden a un consumidor que tiene liquidez. La minería no representa, en términos de exportaciones, en términos de ingreso, en términos de inversión extranjera directa, casi nada en el país, y de lo que se ve está representando costos. Por ejemplo, la remediación ambiental que deben cumplir las empresas mineras no lo están cumpliendo. Eso significaría que para respetar los contratos y la seguridad jurídica, esos contratos con esas empresas mineras tienen que terminarse, tienen que cerrarse. El Ecuador tiene que hacerse respetar. El Ecuador es un país soberano que tiene que hacerse respetar absolutamente de todos los otros países y también de los inversionistas, y decirles a los inversionistas que esta no es tierra para hacer lo que les da la gana a nadie. Aquí hay que respetar las leyes, ¿no? Y si un empresario o una empresa o un conjunto de inversionistas vienen al país, se comprometen a respetar reglas y la Constitución y no lo hacen, el país tiene que simplemente respetar la ley. Caso contrario, si esas empresas no respetan la ley, si esas empresas no cumplen con lo establecido y el Estado no hace absolutamente nada, eso es corrupción. Eso forma parte de la corrupción del sistema político y de la desinstitucionalización del país, ¿no? Entonces, con respecto a la inversión extranjera, es como los personajes de la novela de Samuel Beckett que están esperando a Godot. No va a venir esa inversión extranjera. Pensar eso es naif, o sea, no, simplemente no va a venir, o sea, porque nunca ha venido. Entonces sería, qué sé yo, iluso pensar que va a venir a futuro y que nos va a salvar. Al país lo salvan los ecuatorianos, lo salva la actividad de los ecuatorianos, no la inversión extranjera directa. Gracias, Pablo. Bueno, entramos ya a la última parte del programa y tenemos la presencia de Gisela Rojas, nuestra compañera, que nos va a dar información y recogimos opiniones en las redes sociales. Vamos a presentar los datos de un sondeo, ¿no es cierto? No tiene valor estadístico, no tiene valor, exacto, pero es interesante conocer la opinión de de quienes nos están viendo en este momento. Te dejo. Sí, referente al supuesto boom minero, preguntamos en redes sociales si creen que la minería a gran escala ayudará al Ecuador a salir de la crisis económica que está inmerso. La respuesta, el 30,8% de los encuestados respondió que sí ayudará al Ecuador, frente al 69,2% que respondió que no, donde podemos ver un rechazo hacia pues, la extracción de la minería. Cabe destacar, como dijo César, que este sondeo no es representativo, pero
sirve para hacerse una idea de cómo la ciudadanía percibe el tema. En este caso, los rechaza. Vuelvo contigo, César, para que discutamos los resultados. Gracias, Gisela. Ahí tenemos unos datos, como señalamos, no tiene valor estadístico, pero Pablo, Jaime les quisiera pedir su opinión sobre esos datos. 60% de quienes están viendo este programa dicen que la minería no es lo mejor para el país, 69%, perdón, dicen que no, que la minería no va a ayudar a salir de la crisis económica, y el 30% en cambio dice que sí ayudaría a salir de la crisis económica. Jaime, no sé si tienes alguna opinión al respecto, y Pablo, después voy contigo. Perfecto. Bueno, sí, el país es diverso y es democrático y es un derecho a opinar de manera diferente, ¿no? Pero si el Ecuador no se une en el futuro alrededor de objetivos comunes para sacar adelante al país, el país no va a salir adelante. Y objetivos comunes en relación a la sensatez, al sentido común. El Ecuador no va a poder salir adelante sin una economía sana, sin un fisco ordenado, sin inversión, sin crecer. No se puede crecer sin inversión. Y desdeñar la inversión extranjera directa es sepultar al país en la pobreza. No solo la inversión extranjera directa, desde luego, la inversión extranjera nacional y el aporte de todos. Inversión extranjera para exportar. El Ecuador necesita exportar. El Ecuador necesita mirar al mundo. Así es que todos, si no nos unimos en torno a determinados objetivos y a realidades, el país no va a progresar. Va a ser necesaria la inversión en minería y el aporte de la minería. La situación del país es de una crisis de tal magnitud que requiere el aporte de la minería y de mucho más. Y no solo eso, el aporte de todos. Dejar a un lado cualquier tipo de visión y unirse en torno a objetivos comunes, que no son otros que tener economía sana, orden fiscal, competitividad, productividad, exportar, invertir. Lo que se ha dicho durante muchos años en el Ecuador y que no se lo ha hecho. Entonces es hora de que el Ecuador piense en esa dirección. Si no lo hace, simplemente seguiremos de fracaso en fracaso y el Ecuador en el futuro no tendrá salida. Gracias, Jaime. Y Pablo, ¿qué opinas de estas opiniones de nuestros, de la gente que sigue este streaming? No les llamo televidentes ni oyentes, ya me voy a encontrar un término. Pablo, por favor. Sí, me parece interesante el hecho de que el discurso minero ahora convoque menos, qué sé yo, voluntades, acuerdos, consensos que hace algunos años. Yo creo que tiene que ver con la emergencia de los millennials en el escenario nacional e internacional, es decir, los jóvenes que son muy sensibles, muy susceptibles a los temas ambientales, por ejemplo. Cierto tipo de población de mayor de 40 años, por ejemplo, más de 50 años, no es tan susceptible a los temas ambientales. Para ese tipo de población, el objetivo es crecer, crecer, crecer y no importa qué precio ambiental. Los jóvenes, sobre todo de 35, 30 años y menores, son en cambio muchísimo más sensibles a los temas ambientales, son muchísimo más sensibles a los temas éticos, son menos consumistas, por ejemplo, se demandan más siempre en términos de calidad que en términos de cantidad. Entonces no me sorprende para nada que 2/3 de las personas que han visto este programa no estén a favor de la minería. Es más, que no consideren en absoluto que la minería es una solución, sino más bien al contrario, habría que ver del otro lado, consideran que la minería es un problema. Y efectivamente es un problema porque devasta regiones biodiversas, genera calentamiento global, ¿no? Provoca cambios en las dinámicas sociales donde incorpora vectores de violencia, de prostitución, de tráfico, etcétera, y desgarra el tejido social. Eso ha pasado en muchas partes del mundo donde se han analizado la incidencia de proyectos mineros, ¿no? Entonces, la ciudadanía está en lo correcto.
Si la ciudadanía nos dice que debemos ir por ahí, yo creo que las autoridades, los políticos, las políticas públicas tienen que orientarse por ahí. Creo que estamos en una transición de un mundo diferente al siglo XX. En el siglo XX primaba lo cuantitativo, en el siglo XXI y sobre todo con la pandemia nos dimos cuenta que la vida hay que vivirla, pues no tenemos muchas vidas, no tenemos vidas de reemplazo, hay que vivirla con calidad. Y la calidad no significa mercancía, la calidad no significa solamente dinero, la calidad significa calidad de vida. Lo que dice la Constitución, buen vivir, ahí está el buen vivir. Ahora en la pandemia nos dimos cuenta de lo que significa el buen vivir y la minería no es buen vivir. La minería es extractivismo, la minería es conflictividad social, la minería desgarra a las sociedades, ¿no? Por eso 2/3 de los encuestados han respondido que rechazan, que se oponen o que en todo caso no consideran que la minería sea un aporte por el país, estimado César. Gracias, Pablo, por esta valoración de las opiniones de nuestra audiencia. Y a propósito, saludamos a personas que nos han escrito. Está María Luisa Marconi, con Alexander Ambuludi, que además está disgustado por alguna cuestión que se ha dicho, no sabemos exactamente por qué, pero también un enorme saludo a todos quienes están siguiendo este programa. Y bueno, llegamos a esta parte final en que saco mi relojito de cocina, el pomodoro, ¿no es cierto? Que es en este caso un gato pomodoro, y les voy a dar 2 minutos, les voy a poner 2 minutos para que ustedes ya nos presenten sus conclusiones generales acerca del futuro de la minería como una tabla de salvación o no, ¿no es cierto?, de la economía ecuatoriana. Si me permiten, voy a ir primero, Jaime, contigo, luego Pablo, para cerrar, y vamos. Entonces, vuelvo a poner los 2 minutos, Jaime, para que no perjudicarte. Aquí tienes, ya, estamos listos. Bueno, sí, César, la sociedad ecuatoriana como sociedad va a enfrentar retos en el futuro, retos muy difíciles. No va a haber progreso para los jóvenes no van a tener trabajo en el futuro. Si la economía no se ordena, si el fisco no se ordena, si el Ecuador no trae inversiones, si no se exporta más, si en general el Ecuador no es mejor que el resto del país del mundo. Los jóvenes no van a poder tener trabajo ni progresar. En ese entorno, la minería tiene que aportar algo en el futuro. Dentro de los cánones de rigor ambiental y jurídico y todo lo que está alrededor de eso. Así que lo que requiere el Ecuador más bien es en el futuro la unidad nacional sobre objetivos comunes y pensar que si el Ecuador no progresa, los jóvenes no van a progresar. Y los jóvenes no van a progresar sin una buena economía, sin inversión, sin una buena actividad empresarial, sin un buen manejo fiscal, sin competitividad, sin tecnología, sin enfrentar la nueva era post-pandemia. Así es que los jóvenes tienen que pensar en eso, en que el bienestar de ellos y de la sociedad va más allá de ciertas valoraciones sentimentales. La economía es otra cosa y los jóvenes tendrán solo trabajo con una buena economía y el esfuerzo de todos. Y el trabajo es inversión, es estabilidad fiscal, es menos riesgo, es competitividad, es exportación, es inversión. Eso es trabajo, jóvenes. Y eso es lo que tienen que promover en el futuro. Gracias, Jaime. Estás casi al límite del tiempo, pero realmente agradezco tu poder de síntesis. Pablo, voy contigo entonces. Ahí sonó el reloj y voy entonces a marcar los 2 minutos. Los 2 minutos. Perfecto, ahí estamos, Pablo. Sí. Bien, pienso que la pandemia nos ha hecho pensar muchísimo sobre qué tipo de sociedad hemos construido y qué tipo de sociedad queremos a futuro. La pandemia nos ha obligado a cambiar muchísimos conceptos, muchísimas praxis, muchísimas dinámicas y ha demostrado que muchas instituciones y muchos acuerdos que pensábamos que iban a resolver problemas humanos simplemente no lo pudieron hacer.
En ese sentido, los discursos que nos hablan de un progreso material sin considerar las instituciones, sin considerar el cuidado común, las solidaridades, es un discurso que no se sostiene en sí mismo, es un discurso que necesita algo más. La minería, ¿qué nos propone? La minería nos propone una destrucción de la naturaleza en función de unos dólares más, cuando la sociedad necesita algo más que esos dólares, necesita acuerdos institucionales, necesita que la riqueza social sea justamente distribuida, necesita equidad, necesita justicia, necesita, si tú quieres, apoyo, solidaridades, etcétera, ¿no? Eso nos está enseñando la pandemia. Los jóvenes que han vivido esta pandemia van a cambiar. Las civilizaciones han cambiado frente a este tipo de vectores, frente a este tipo de determinaciones. Recuerda tú cómo cambió la Edad Media producto de la peste negra a mediados del siglo XIV. Eso condujo a la emergencia del humanismo. Yo creo que ahora esta pandemia nos tiene que obligar a revisar los conceptos, porque no puede ser justo que sigamos pensando exactamente igual que pensábamos antes. No puede ser justo que ante dificultades tan fuertes, tan potentes como ciudadanos en debilidad, ciudadanos en vulnerabilidad, porque no podían protegerse de la peste, nosotros sigamos pensando que hay que equilibrar el presupuesto, cerrar hospitales, dejar a médicos sin posibilidad de atender a la población solamente porque hay que equilibrar cuentas fiscales, de un concepto de equilibrio además que es absolutamente metafísico, que no existe ni siquiera en la realidad. En ese sentido, afortunadamente los jóvenes se están desprendiendo de esos conceptos, saben que el neoliberalismo ha hecho muchísimo daño a las sociedades, las instituciones están cambiando, por eso 2/3 de las personas que han visto este programa no les convence el discurso de la minería. Veamos que esos 2/3 tengan incidencias políticas a futuro. Gracias. Correcto, ya el relojito pues marcó el tiempo. Gracias, Pablo. Sí, gracias. Gracias a nuestros invitados. Lamentamos que Salvador Quispe al final no pudo conectarse, ¿no es cierto? Lo vimos intentando varias veces, pero realmente debe tener problemas de conectividad. Sabemos que hay zonas del país que tienen severos problemas de conectividad. Incluso en Quito tenemos problemas de conectividad. En todos lados, la verdad. Así que bueno, Chis, bueno, Sí. comenzamos el programa. Gracias a quienes nos acompañaron hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, Twitter, como @algranopress. Y hasta una nueva edición. Muchas gracias, César, y a todos. Un fuerte abrazo, les esperamos el próximo jueves. Un nuevo agradecimiento a Pablo Dávalos y a Jaime Carrera que nos acompañaron en este Pomodoro. Fuerte abrazo, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima semana.